Pero vamos ya directamente a presentar el por qué le decía que era un programa especial. Habrán visto en estas últimas semanas que empezaron a aparecer un proyecto sobre todo que propone hacer un nuevo estadio para Boca, nada menos que en la isla de Marchi. Esto es un proyecto original por lo pronto, podemos llamar así para empezar. Pero vamos por partes. Silvia, ¿qué es la isla de Marchi? Contanos a los que por ahí no conocen tanto, ¿qué es este lugar? Y sí, la isla de Marchi, bueno, lo que tiene de particular es que está muy cerquita de la ciudad, en el sentido de que es la continuación, digamos, de lo que podemos ubicar como Costanera Sur, Claro. y además se llega muy fácil, pero al mismo tiempo es muy poco conocida, Ujú. porque es una zona básicamente, digamos, portuaria y además vinculado a usos que tienen que ver con el puerto, porque por ejemplo hay muchos depósitos fiscales. Sí. Además está, por ejemplo, Tandanor, que es donde se reparan y construyen barcos, y también hay una zona en donde, que es de vías navegables, donde está lleno de barcos que están 30 Mm. específicamente, barcos grandes. Digamos, algunos están dispuestos a desguace, Sí. otros tienen alguna intervención judicial, digamos, y otros no van a funcionar nunca más. Por eso. Este, Pero es un lugar que tiene actividad, digamos, Mucha actividad. y que depende del gobierno federal, del gobierno nacional, en parte. Claro, porque es decir, la tierra tiene diferentes propietarios, Ujú. pero todo es en un punto el Estado, porque Claro. digamos está vías navegables, Sí. está incluso Tandanor, Ujú. digamos que tiene propiedad sobre las tierras. En ese lugar, en Isla de Marchi, no sé si recuerdan, hace unos años cuando Cristina Fernández era presidenta, que había planeado hacer ahí un polo audiovisual que después quedó en la nada. Ujú. El lugar prácticamente está igual que en ese momento y que hace 20 o 30 años, ¿no? Es un lugar bastante fantasmal, donde el único movimiento que se ve es el de las personas que trabajan en el lugar. Claro, es Claro. porque es un lugar al que no vas a ningún lado si vos no tenés una tarea específica que tenga que ver con la reparación de barcos, Y tiene una digamos. característica, que está muy cerca, parece que está muy lejos, pero está muy cerca. Y esto favorece que ahora haya otro proyecto para ese lugar, ¿verdad, Silvia? Exactamente, es como que favorece como cierta ilusión de que es un lugar al que uno puede destinar como un proyecto de algo, y Ujú. digamos, y es un desconocimiento muy que choquea, porque digamos, tiene muchos usos específicos Claro. vinculados al puerto, porque es parte del puerto, solo que es el puerto sur y es una parte que no se ve. Quizá el puerto norte, la zona norte del puerto, se ve muchísimo más para cualquier persona que circula por la zona de Puerto Madero, por ejemplo, Ujú. o si te vas hacia Costanera Norte. En este lugar es como, justamente como lo llaman los trabajadores, le llaman península, ahí, la Claro. punta es un lugar y nadie circula. Bien, lo cierto es que para ese lugar hay un proyecto, una iniciativa que presentó uno de los que busca ser presidente de Boca, uno de los candidatos, Jorge Reale, que es un mendocino, un hombre de los bienes Ujú. raíces, de la actividad inmobiliaria, que plantea hacer ahí un estadio para 100.000 personas. ¿Sí? Y Ujú. han circulado las maquetas, cómo sería ese estadio. Curiosamente, hace muchos años, ahí cerquita de la isla de Marchi, la ciudad deportiva de Boca, ¿no? Lo que fue la Ujú. ciudad deportiva de Boca, también en su momento Alberto J. Armando, el que era presidente de Boca, había iniciado el proyecto para, entre otras cosas, hacer ahí un estadio para más de 100.000 personas, a pocas cuadras, digamos. Muy cerquita. Casi que uno se inspira en el otro. Lo cierto es que hay que ver qué tan fácil es eso. Ujú. La historia de Boca tiene varios de estos proyectos que hacen además a la vida de la ciudad, porque hacer un estadio ahí implicaría un cambio urbano gigante. Enorme, enorme. Ya pensando solamente en la vinculación, es decir, cómo se trasladan 100.000 personas hacia ese lugar. Bueno, una de las soluciones es construir puentes peatonales, 3 puentes peatonales que estén abiertos permanentemente, pero que, digamos, vinculen el territorio con esa península en el momento en que solamente hay partidos, no es que Claro, no es que los puentes estén permanentemente en funcionamiento. bien.
Decía, esa opción, hay otro proyecto que es el que supuestamente lleva adelante la actual comisión directiva de Boca, que es la de ampliar el estadio actual, Exactamente, que comprar, también sí, las manzanas que están del lado de la calle del Valle Berlucea exacto. y hacer la Bombonera 360. Hay otros que plantean hacer algo intermedio, que es comprar la mitad de las manzanas, las más cercanas al estadio, y hacer una ampliación parcial. Eso es lo que se llama o se lo conoce como el proyecto esloveno. Y en su momento la comisión anterior, la que presidía Daniel Angelici, había tenido un proyecto para hacer un nuevo estadio al lado de la Bombonera, en terreno de Casa Amarilla, y dejar la Bombonera techada como para una especie de microestadio, digamos, que pudiera servir para otras actividades culturales, recitales, otros deportes, etc. No es la primera vez entonces que se discute qué hacer con el estadio de Boca y que Boca que además a lo largo de su historia se mudó varias veces por distintos lugares de la ciudad, siempre ahí cerca, ¿no? En zona sur. Pero bueno, hay toda una historia detrás de esto, hay toda una historia en Boca, hay también una historia que tiene que ver con los clubes argentinos, cómo a veces me pregunto si estos proyectos faraónicos no terminan comprometiendo la salud de los clubes. San Lorenzo con su proyecto ahora para volver a Boedo, y podemos citar varios casos más. Y tenemos acá con nosotros, ahora sí lo vamos a presentar, alguien que conoce muchísimo la historia de Boca, porque en cierta forma no, fue parte de la historia de Boca en un momento crítico del Club Atlético Boca Juniors. Tenemos acá con nosotros al doctor Federico Pollack, que fue funcionario público, fue interventor y presidente también de Boca, con una particularidad. Doctor, usted hincha de Boca no es. No, eso uno nace hincha de algo, ¿no? Yo soy hincha de Racing, Bueno. pero quedé muy vinculado efectivamente con Boca por esa corta intervención por la presidencia número 28. Bien. ¿Lo ayudó o no lo ayudó no ser hincha de Boca para esa función? Absolutamente. Yo creo que muchas veces el destino marca eso. Si en el momento ese de Boca, con tanta pelea dirigencial, con tantos problemas económicos, con tanta, digamos, conflictos con los jugadores y los personales, hubiese estado al frente un hincha de Boca, hubiera sido más difícil. El que es neutral toma eso como una tarea de abogado en una empresa en crisis, entonces trabaja más fácil. Sí, me ayudó mucho. Y también me ayudó que la gente de Boca no protestó. Claro. Los hinchas de Racing sí protestaron, pero bueno. Parte del folclore. Bueno, hecha ahora la presentación, ahora vamos a seguir ya directamente con este tema, pero antes ya seguimos. Bien, seguimos en Confirmado y vamos a seguir charlando con el doctor Federico Pollack, que a propósito nos trajo y me regaló, muchísimas gracias, un ejemplar de su libro, Armando a Macri, Memoria del Interventor. Bueno, un título que hace un juego de palabras, claramente, ¿no? Con Alberto J. Armando, el presidente de Boca, y Mauricio Macri, que también fue presidente de Boca, obviamente. Doctor, cuéntenos, pónganos en esa época, cuando usted llega, usted era funcionario del gobierno, entonces del presidente Alfonsín, y le piden que intervenga Boca, que en ese momento estaba en una situación de colapso prácticamente. Sí, Boca tenía un problema muy grande, que había empezado cuando se retiró Armando en el 80, en el 81 empezó Boca con una serie de políticas. En general el dirigente de fútbol toma resoluciones que no tomaría en su expresa, ¿no? Entonces Boca, en el momento en que se caía la tablita de Martínez Dios, dolarizó todos los contratos, compró a Maradona, o intentó comprar a Maradona, en realidad lo alquiló, y entró en una pendiente muy grande, 8 meses sin pagar los sueldos. Si no hubiera sido Boca, hubiera tenido sanciones. Y además la dirigencia de Boca se despistó, se peleó entre ellos, pidió la intervención del Poder Ejecutivo en el estadio de River, en el vestuario del estadio de River, con un comunicado, una cosa increíble. ¿Cómo es eso? Estaban jugando con River, habían perdido 4-1, y sacaron un comunicado porque habían renunciado todos los dirigentes. Y ahí aparecí yo, que yo no sabía cuál era el problema de Boca en ese momento, pero yo era un abogado de empresas en crisis, un abogado de sociedades y de concursos. Y a eso me dediqué, pero quedé ligado
me salió todo bien. Hay trabajos en la vida que salen bien, otros que salen mal. En general salen mal, más que los que salen bien. Ese fue el segundo trabajo que me salió mejor. Y después un día, un colega de ustedes, Barsky, lanzó al aire diciendo que yo había salvado a Boca, y entonces reconstruí la historia. Ese libro no trata solo de la intervención, trata mucho más de Boca del 25 para adelante. Y aprendí una historia que no conocía, pero no solo la que no había vivido, la que yo había vivido era completamente diferente, como la que yo pensaba que estaba viviendo. Bueno, usted llega entonces en esa situación y se encuentra con qué, porque uno recuerda, yo que soy hincha del club, era chico en ese momento, pero después uno lee también, que se decía, el estadio clausurado, no había plata para las camisetas, los jugadores juveniles en la candela, salía uno y le daba la camiseta al otro para que pudiera jugar porque no había uniformes. Un poco de leyenda ahí. Un poco de leyenda, por eso. ¿Qué fue lo que se encontró realmente? Es cierto, el estadio estaba clausurado por dos motivos. Uno, porque había habido muertes en el estadio, de hincha de Racing, un hincha de Racing. También porque se estaba desmoronando, el estadio estaba apuntalado, había una empresa que lo tenía. Y además de la clausura del estadio, estaba con orden de remate. Cuando yo llegué, el jueves posterior era el remate. Los jugadores no cobraban, deportivamente Boca le iba muy mal. En general es común eso. Pero era Boca. Y tenía 3 o 4 problemas muy claros para resolver para que después la dirigencia de Boca se reconstruyera y el club volviera a ser lo que era o más, y que es lo que sucedió, porque a partir de Antonio Alegre fueron 11 años de reconstrucción constante, y después vino Macri, que transformó Boca, a algunos le podrá gustar, a otros no, pero le dio a Boca la marca Boca que no explotaba, y además tuvo que ver con el estadio también, porque reformó el estadio, vendió los parques. Boca tiene, yo escuchaba en la introducción, una larga historia de problemas de dónde jugar, siempre lo desalojaban. Se fue a Wilde, sin entender que Boca era Boca. Boca es el barrio de la Boca y el barrio de la Boca es Boca, no hay forma de cambiarlo, y ahí perdió muchos socios. Entonces volvió a la Boca y finalmente consiguió asentarse en un estadio de madera, que es donde está la Bombonera hoy, y con ayuda estatal, como River también, consiguió hacer un estadio de los llamados de cemento, que es la Bombonera, que es un estadio muy particular. Se llamaba Bombonera porque es una caja de bombones, que es muy difícil entender cómo hay un estadio de fútbol ahí. Y Boca ha luchado durante muchísimo tiempo por ver cómo lo solucionaba. Uno de los precursores fue Armando, claro. Armando tuvo una ley de la ciudad deportiva que obtuvo. Él hizo la ciudad deportiva. La ciudad deportiva fue muy buena, pero el estadio no lo terminó. Era una mala ley porque le daba un plazo, y estas cosas no se puede dar plazo, sobre todo cuando le obliga al club a ganar terrenos al río, que es muy común. El estadio de River también está edificado ahí, y le daba un plazo, y si después del plazo lo perdía. Vino la hiper de Rodrigo, que fue una buena excusa para Armando de decir que no había hecho la cancha por la hiper, pero no era así. Y también estaba emparentado con Reale, con un estadio. Era un estadio para jugar el Mundial del 78. Claro. Y Reale está diciendo que es para el Mundial del 2030. Pero Boca tiene que tener alguna solución. Lo que nunca puede desprenderse es de la Bombonera, porque además de que Boca es Boca, porque está en la Boca, es la Bombonera. Sí, de hecho el estadio tiene alguna protección patrimonial. Ellos lo imaginan en el caso del proyecto de Reale es, digamos, incluso vincularlo urbanamente, porque esas 3 calles que se desprenden del estadio de la Bombonera cruzarían hacia el nuevo estadio con los puentes peatonales. Federico, y vos hacías un comentario sobre, digamos, como la intervención del Estado. En todos los proyectos, los que alientan los nuevos proyectos, es que es inevitable que haya, digamos, una intervención del Estado, porque vos estás construyendo ciudad.
vas a modificar las manzanas, vas a modificar la rezonificación, los estacionamientos, cómo llega la gente al estadio. No, eso está claro, sí, sin ninguna duda. Es decir, el Estado siempre tiene que estar presente, con independencia de esta pelea entre estatistas y no estatistas. Sí, claro, totalmente. El Estado tiene que estar presente digamos, con prudencia, pero Boca además forma parte del patrimonio nacional, es un hito cultural. Muchos clubes de fútbol tienen la pasión metida parecida, pero tal vez el más claramente identificado es Boca. Boca es el segundo club de más socios del mundo después del Bayern Múnich. No digo que sea el segundo club del mundo porque es una medida, como decir que Argentina fue un país desarrollado porque tenía un PBI por habitante muy bueno, que también es una falacia, pero Boca es un club muy importante, tiene más de 300.000 socios y tiene un problema muy serio, porque Boca tiene socios adherentes, pero muchísimos socios que nunca han visto a Boca, no conocen la Bombonera. Entonces hay que darles una posibilidad. Y los grandes clubes del mundo en general tienen 2 estadios, o pueden muchos de ellos tener 2 estadios. Entonces se podrían hacer un estadio mucho más grande para que entre la gente más, revisar un poco el concepto de socio adherente, que es un socio que es socio de Boca porque le gusta ser socio de Boca, pero no tiene ninguna ventaja. Y además, mantener esa cosa forma parte de la cultura argentina. El turista viene del extranjero y dentro de los sitios que visita es todo el circuito Boca, Caminito, el restaurante El Obrero, el Museo de Boca. El Museo de Boca, de hecho, creo que no sé ahora, pero el 70-80% de los que visitan el museo son turistas, son extranjeros que vienen atraídos por la historia del equipo, del club, ¿no? Claro, aparte es muchos no saben de qué hablan, pero se compran todo el equipo de Boca, todo eso. Y de hecho la Bombonera tiene un valor muy emocional para las personas. Como usted decía, hay socios de Boca que no conocen la cancha, cuando acceden, cuando entran, se les caen las lágrimas. Sí, totalmente. Yo he participado en alguna visita con estos hinchas que la conocen por primera vez y también a los turistas que por ahí no tienen, no son de Boca, no están tan al tanto, pero les provoca una emoción. Es un espacio que, como usted decía, tiene un valor que hay que conservar, porque la Boca es la Bombonera, pero creo que la Bombonera tiene como una atmósfera o una energía que también trasciende a Boca. Y tanto que se dice que el superclásico es Boca River, no River Boca. Que se juega en la Bombonera. Sí, yo creo que se fue, digamos, del debate. En un momento se habló de construir la cancha en otro lado. Eso quedó totalmente... Lo hizo Armando, o intentó hacerlo Armando. Quedó totalmente, y Angelici en algún momento también, pero quedó totalmente, o sea, pero es muy como inviable. Además muy paradojal, porque Boca tiene la Bombonera por un presidente muy austero que tuvo y muy honesto, que se llamaba Sichero. La Bombonera le pusieron el nombre Sichero, y después le cambiaron el nombre por Armando. Yo tengo una especial admiración por Armando, pero le cambiaron por Armando cuando es una decisión de Macri. Claro, una decisión de Macri, porque Armando ya no era competencia para Macri. Claro. Sí, estas cosas suceden. Tal cual. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. ¿De qué manera se ocurrió todo esto? Esto ha sido una necesidad del crecimiento de Boca. Se sabe bien que Boca ha dividido en 2 partes la construcción de la ciudad deportiva. Tenemos ganado ya el río unos 400 metros cuadrados sobre los 36.000 a ganar. Cada gol de Boca Juniors tiene una vibración distinta. No importa quién lo marque individualmente. Está amasado por todos los jugadores y primordialmente por el número 12. Y lleva el impulso de la fe, el entusiasmo y el sabor a pueblo que quiere ir adelante y sigue aspirando el triunfo hasta el último segundo. Porque si yo tengo que morir en Boca,
puedo en mi verdadero hogar, porque Boca es mi hogar. Estábamos escuchando justamente a Alberto J. Armando, el expresidente, haciendo referencia, ¿no?, a la Bombonera. Federico, antes de ese proyecto de Armando, usted que estudió la historia del club y que formó parte de ella, ¿hubo otros proyectos? Se hablaba ya de mudar la Bombonera, en algún momento obviamente se hizo la tercera bandeja, pero ya me parece que desde casi el mismo origen de la Bombonera estaba claro que iba y que no era suficiente eso. Armando recoge algunas intentonas. Armando es presidente en el 54 y en el 55 lo meten preso, la Revolución Libertadora, y entonces ahí tiene que dejar. Y después vuelve a ser presidente, total, es 22 años presidente. Pero ya buscaba, se daba cuenta que había que hacer algo. Como ahora, porque uno puede decir, es un símbolo extraordinario, pero lo cierto es que cabe mucho menos gente que la que tiene que caber. La selección juega algunos partidos en Boca porque es Boca, porque si no nunca jugaría en Boca. Entonces Armando sí tenía, yo no recuerdo ahora exactamente el nombre del presidente que ya había empezado a hacer. Acá hay dos estados que intervienen: el estado de la ciudad, en aquel tiempo el municipio, y el estado nacional. Lo que consiguió Macri, que no lo había conseguido nadie, es que Casa Amarilla formara parte en realidad lo siguió Alegre, pero él consiguió las disposiciones, tenía amigos ahí en la ciudad, y entonces pudo avanzar ahí, pero Armando tenía antecedentes, él intuía y además buscó a quien había construido la Bombonera para construir el nuevo estadio, que fue el que le dijo, no, esto hay que hacerlo sobre el Río de la Plata, y bueno, ahí salió la ley. Como ustedes escucharon, Armando era un político para hablar. Totalmente. Y era un chico que tenía 14 años cuando quedó huérfano a cargo de 3 hermanitas, totalmente autodidacto y un empresario de un nivel extraordinario, que pudo haber llegado a alturas mucho más importantes. Doctor, bueno, proyectos entonces hubo muchos. Ahora está Isla de Marchi, pero también se menciona, o se sigue mencionando la posibilidad de ampliar el estadio actual. En algún momento, creo que durante la presidencia de Angelici, se habló justamente de hacer un estadio en Casa Amarilla, en esos terrenos de al lado. Ninguno avanzó. Pareciera ser que al hincha en general, por si quiere una cuestión más romántica, preferiría ampliar la Bombonera actual, no hacer un nuevo estadio ni a una cuadra, digamos. ¿Qué tan factible es eso? No solo a nivel económico, por supuesto, pero a nivel legal, ¿es posible? Porque hace muchos años que se habla de eso. Se tendría que ganar un par de manzanas, por lo menos una. Claro. Ahí podría ser o por la vía de negociación o por la vía de la expropiación. Pero ¿cómo se justificaría una expropiación en ese caso? Y el bien común. Es muy difícil, que sea de utilidad pública, claro. Es muy difícil. Pero ahí sí, como donde está la Bombonera, cualquier proyecto de ampliación solo le cambiaría algunas cosas. Para hacerlo, por ejemplo, el proyecto de Loveno, tendría que haber algo que amplíe, y no solo que amplíe, sino que dé un impulso, porque tampoco la Bombonera es un estadio tan chico, quiero decir, hay gente que entra. Sí, más o menos 50.000 personas puede ser la capacidad máxima según alguna. Porque eso va variando. ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, el estadio que tenía más gente era el de Racing, que cabían 200.000 personas. Y después fue mostrado como un éxito cuando se bajó a 80. Digamos, es según la necesidad. Claro. No, y además también las disposiciones FIFA, ¿no? Que cambiaron muchísimo. Claro, estar todos sentados, todo eso que nunca se cumple, acá no se cumple. Sí. Pero Boca necesita, además Boca, creo que lo anunciaron antes, la charla previa, todo lo de Boca es un hecho nacional. La última elección fue una elección que parecía nacional. Y supongo que la de diciembre que viene también. Bueno, ahí es otra de las, disculpa, me estoy recordando algunas cosas que fui revisando con la nota. Era una de las promesas que había hecho la gestión actual,
era primero enviar a la legislatura la rezonificación de las manzanas linderas a la Bombonera para hacer la ampliación. Y la segunda promesa, que también se reclama bastante, sobre todo, digamos, hacia adentro de Boca, no tanto hacia afuera, es que el presidente también había prometido que no convocar para cambiar la fecha de las elecciones. Que la fecha de las elecciones no siga vinculada a la votación nacional del presidente. 3 meses después. Exactamente. Entonces, o un mes después si es que hay segunda vuelta. Exactamente. Sí. Entonces es una de las cosas que iba a convocar para modificar, digamos, el estatuto y cambiar las elecciones. Una cosa que no hizo, ¿no? También se le reclama. 3 meses o un mes después y muchas veces con los mismos actores, ¿no? Porque se está muy cruzada ahora la política, la política partidaria, digo, nacional, con la política interna de Boca. Claro, uno tenía un entendimiento de que Boca no daba votos. Que uno decía, bueno, está en Boca, pero después al nivel nacional no va a llegar. Y eso lo cortó Macri. Claro. Armando había hecho una muy mala elección en el 73, pero era porque el país estaba, digamos, volvía Perón, era distinto. Armando fue candidato a senador. Pero Boca da votos, claro que da votos. Todos los clubes de fútbol dan votos. Sanguinetti sale de Peñarol. Y no sé si la Asociación de Fútbol Uruguayo, Berlusconi. Claro, sin duda. Presidente de Chile, Sebastián Piñera también. Ramón Puerta siempre cuenta que Ramón Puerta es uno que introduce a Macri en la política, que cuando Macri venía a Misiones, él era el gobernador, y se sentaban a tomar algo, la gente iba a pedirle autógrafos a Macri, no a Puerta. Esta es daba un movimiento que eso lo da Boca. Como también lo puede dar River de otra manera, para que no se ofendan los de River, pero digamos Boca tiene esa cosa, esa impronta que tiene tal vez un poco River y ningún otro club de fútbol argentino. Doctor, le hago las últimas 2 preguntas. Entonces, de este menú de opciones que hubo a lo largo de la historia y que hay ahora, a usted, habiendo estado en el club en su momento, ¿cuál le parece la mejor opción para la Bombonera? ¿Un estadio nuevo, ampliar la Bombonera? Si es un estadio nuevo, ¿a dónde? Ahí yo haría el plano ideal, para mí, ideal, creo que no se puede hacer, es que haya 2 estadios. Un estadio nuevo y la Bombonera. La Bombonera utilizarlo para determinados partidos y determinados eventos, y el estadio nuevo para otros. Real Madrid jugó toda la pandemia en el Di Stéfano. Jugó en el Real Madrid, en el Bernabéu. Lo que hizo fue reformar el Bernabéu durante la pandemia. Y en el plano real, no ideal, yo creo que hay que reformar la Bombonera. Ampliar la actual Bombonera. Yo soy un enamorado del proyecto esloveno. Esloveno. Sí, no de las otras ampliaciones que se decían. Bien. Pero ese proyecto esloveno daría algo así como unas 27.000, 30.000 localidades más. Boca podría llegar a cerca de 80.000. ¿Eso estaría suficiente? No, nunca va a ser suficiente. Yo puedo terminar con una figura medio literaria. Yo tengo un cuento donde el personaje va con los otros, un cuento de un futuro cercano, con inteligencia artificial, donde van a ver a Boca con holografía, olor a pasto garantizado y rugido de multitud, pero lo van a ver en muchísimos estadios diferentes que se va dando. Yo creo que el ideal para Boca es que haya un estadio donde vaya la mitad más 1, según Armando, que era mitad menos 1 tal vez, pero yo creo que hay que hacer ahora una ampliación que determine un avance y después esperar lo que viene para el mundo. Hay formas de acercarse a los deportes y a las cosas en el futuro del ocio que va a haber, que no podemos resolverlas ahora. Perfecto. No sé si mis compañeras quieren consultar algo más. No, pero bueno, es súper interesante el tema de, digamos, de varias cosas que usted dijo vinculada al fútbol y a la economía. En varios pasos habló de crisis económica. Claro, sí. Sí, siempre. ¿No?
O sea, Siempre. es impresionante. Y Claro. ahora estamos atravesando Otra más. otra. Y digo, ¿y cómo se proyecta en estas circunstancias, en Exacto. aquellas circunstancias, la construcción de un mega estadio en este país? Creo que el último mega fue, bueno, es el de Santiago del Estero, Claro, pero esos son estadios diferentes. del con otra- Estado, además. sí, además con otra connotación. Pero Sí. me parece que se puede hacer un proyecto de estadio no atado a un plazo. Entonces, este es un país que va de crisis en crisis, pero en el medio no hay crisis. Entonces, por ahí se terminan ahí. En a mitad y entre una cosa y otra. Muy bien, bien. Bueno, mientras tanto, una discusión que sigue pendiente, ¿eh? Porque si se habló y se sigue hablando, por ejemplo, de la Vuelta a Boedo, de San Lorenzo, ¿no? Con todo lo que eso significa, la discusión con los vecinos y demás. En el caso de la Bombonera creo que sería distinto, primero porque el estadio siempre estuvo ahí, no es que se fue y volvería, sino que siempre estuvo ahí, y además porque me parece que de los vecinos de la Bombonera el 99% deben ser hincha de Boca, así que, Sí, no sé si en 99, pero están todos orgullosos claro. de vivir por ahí, en las inmediaciones. Y conviven con esa Bombonera desde siempre. Pero es una discusión de la ciudad también, ¿no? Porque es una discusión que tiene que ver también con ordenar el tránsito, mejorar el entorno, la seguridad y un montón de cuestiones urbanas al lado de... Absolutamente. Sí, de porque la además ampliación. ahí en esa zona tenés un embudo, porque cuando vos vas por Paseo Colón, terminás en el embudo que te mete, digamos, a la cancha, pero es algo que no se resolvió y ahora se complejizó con el Metrobús. Tal cual. El Metrobús complicó todo, pero no, ese es para otro programa que hagan ustedes. Para otro tema. Muy bien, doctor, ¿dónde podemos conseguir el libro? Armando a Macri, Memoria del Y Interventor. está en las librerías todavía, es un libro del 2019, y por supuesto en la panacea de conseguir las cosas, en Mercado Libre. Mercado Libre. Doctor Federico Pollack, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, estuve muy cómodo. Bueno, muy bien. Ya seguimos en Confirmado.